Y si te dijera que en tu propia cocina hay alimentos que estás consumiendo cada día, convencido de que son inofensivos, pero que en realidad están dañando poco a poco tu próstata sin que te des cuenta. Algo que gota a gota, día tras día, va inflamando en silencio una de las glándulas más importantes para tu salud masculina. Llevo años observando el mismo patrón en hombres mayores de 50, 60 o 70 años. Personas que llegan preocupadas, con molestias al orinar, con noches interrumpidas, con diagnósticos que no esperaban, y lo más impactante no es solo la enfermedad, sino descubrir que muchas veces el origen estaba en hábitos diarios que parecían normales. Hoy voy a romper ese silencio, pero no con términos complicados ni explicaciones difíciles. Voy a hablarte claro, directo, como si estuviéramos sentados frente a frente. Te voy a revelar cuáles son esos alimentos que pueden estar dañando tu próstata sin que lo notes. Y lo más inquietante es que es muy probable que hayas consumido alguno de ellos hoy mismo. Quédate conmigo para descubrirlos, para entender cómo afectan a tu cuerpo y, lo más importante, para aprender a protegerte antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos. Gracias por dedicar unos minutos a lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Mi misión no es solo tratar problemas, es ayudar a que puedas prevenirlos antes de que aparezcan. Y créanme, una de las cosas más duras es ver a hombres llenos de vida empezar a sufrir molestias urinarias, interrupciones constantes del sueño o diagnósticos que pudieron haberse retrasado o incluso evitado. El problema de la próstata es que también sabe guardar silencio durante mucho tiempo. Es una glándula pequeña, discreta, pero con un papel clave en la salud masculina. Imagina una pequeña válvula situada justo debajo de la vejiga, rodeando el conducto por donde sale la orina. Esa es tu próstata. Su función principal es producir parte del líquido seminal y facilitar el correcto funcionamiento del sistema urinario. Todo fluye bien hasta que empieza a inflamarse o a aumentar de tamaño. Pero ¿qué pasa cuando este sistema empieza a alterarse? No siempre hay una señal clara al inicio. No hay un dolor fuerte que te obligue a reaccionar de inmediato. Los cambios suelen ser sutiles. Levantarte más veces por la noche, notar que el flujo de orina es más débil o sentir que no vacías completamente la vejiga. Y cuando estos síntomas se vuelven evidentes, muchas veces el proceso ya lleva años desarrollándose. He visto a muchos hombres llegar preocupados, confundidos, enfrentando diagnósticos como hiperplasia prostática benigna o inflamación prostática. Y la pregunta que siempre aparece es, ¿cómo no me di cuenta antes? La respuesta no siempre es simple, pero hay algo que se repite constantemente. Nadie les habló con claridad sobre los hábitos diarios que poco a poco estaban afectando su próstata. Por eso estoy aquí, porque la información es poder. Y hoy quiero darte ese poder. Vamos a desenmascarar a varios de estos enemigos ocultos que pueden estar influyendo en tu salud prostática sin que lo notes. He preparado una lista con 5 de estos factores, ordenados desde los más comunes hasta el que considero el más problemático de todos. Así que acompáñame, porque lo que vas a descubrir hoy puede ayudarte a cuidar tu salud de una forma mucho más consciente. Antes de empezar con la lista, hay algo fundamental que necesitas entender. Con el paso de los años, la próstata también cambia. Así como aparecen las canas o disminuye la energía, esta glándula puede aumentar de tamaño de forma natural, un proceso conocido como hiperplasia prostática benigna. No es necesariamente una enfermedad grave, pero sí puede afectar la calidad de vida. Ahora imagina que a ese proceso natural le añadimos hábitos que favorecen la inflamación, el estrés oxidativo o los desequilibrios hormonales. Es como presionar constantemente un sistema que ya no responde igual que antes. Durante décadas, muchos hombres han estado expuestos a factores que en la juventud parecían inofensivos, pero que con el tiempo generan un efecto acumulativo, y ese efecto es el que puede terminar provocando molestias urinarias, inflamación o un deterioro progresivo de la función prostática. Además,
Con la edad, también es más común que aparezcan condiciones como el sobrepeso, la resistencia a la insulina o la inflamación crónica de bajo grado, y estos factores están estrechamente relacionados con la salud de la próstata. Por eso, cualquier hábito que favorezca estos desequilibrios puede convertirse en un ataque silencioso a tu bienestar. Hoy vamos a ponerles nombre y apellido a esos enemigos. Para hacerlo más claro, he preparado una lista con 5 de estos factores. Empezaremos con uno que muchos ni siquiera consideran importante, pero que puede tener un impacto real, y avanzaremos hasta llegar al número 1, el más extendido, el más subestimado y posiblemente el más perjudicial de todos: el verdadero lobo con piel de cordero. Empecemos. El primer alimento es el más consumido en la dieta latinoamericana tradicional y para la próstata uno de los más problemáticos cuando se consume en exceso: la carne roja y las carnes procesadas, salchichas, tocino, jamón, chorizo, mortadela. Antes de que pienses que este video te va a decir que nunca más puedes comer un asado, tranquilo. El problema no es un consumo ocasional, el problema es la frecuencia y la cantidad. Y cuando entiendas el mecanismo, vas a entender por qué la diferencia importa tanto. Las carnes rojas contienen altos niveles de grasas saturadas y de un ácido graso llamado ácido araquidónico. Cuando este ácido se metaboliza en el cuerpo, estimula la producción de moléculas inflamatorias que viajan por el torrente sanguíneo y se concentran en tejidos sensibles. La próstata es uno de los más sensibles. Pero hay un segundo mecanismo igualmente importante. Las grasas saturadas en exceso aumentan la producción de una hormona derivada de la testosterona llamada dihidrotestosterona. Esta hormona es la principal responsable del crecimiento del tejido prostático. No es que la testosterona sea el villano, es su derivado, la dihidrotestosterona, la que actúa directamente sobre el tamaño y la salud de la próstata, y más carne roja significa más producción de esa hormona. Las carnes procesadas añaden un tercer problema: los nitratos y nitritos usados como conservadores. Cuando estas sustancias se calientan a altas temperaturas durante la cocción, se transforman en compuestos que dañan el tejido celular con el tiempo. La evidencia científica es sólida. Un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute, que siguió a más de 175,000 hombres durante 15 años, encontró que quienes consumían carne roja más de 5 veces por semana tenían un 43% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata agresivo comparados con quienes la consumían menos de una vez por semana. No es un cambio menor, es casi la mitad más de riesgo. Otro estudio de la Universidad de Harvard demostró que los hombres que consumían carnes procesadas diariamente tenían niveles del antígeno prostático específico, el marcador que los médicos usan para evaluar el estado de la próstata, significativamente más elevados que quienes no las consumían. ¿Qué hacer con esta información de forma práctica? La recomendación no es eliminar la carne roja para siempre, es reducirla a no más de una porción pequeña, aproximadamente 100 gramos por semana como máximo, y eliminar completamente las carnes procesadas, tocino, salchicha, mortadela, chorizo. Esas no tienen ningún beneficio compensatorio. En su lugar, los pescados grasos como salmón, sardinas, caballa y trucha son la alternativa más poderosa. Contienen ácidos grasos omega 3 que hacen exactamente lo contrario de lo que hacen las carnes rojas. Reducen la inflamación en lugar de aumentarla. También el pollo sin piel, el pavo y las legumbres son fuentes de proteína que no afectan negativamente los niveles hormonales ni la inflamación prostática. El segundo veneno, la sal, el enemigo invisible en tu alimentación. Pasamos ahora al segundo factor de riesgo, y probablemente es el más subestimado de todos. Está presente en prácticamente todas las cocinas del mundo. Estoy hablando de la sal, o más exactamente del sodio. Muchos hombres me dicen con confianza: doctor, yo casi no uso el salero, y ahí comienza el gran error.
El problema no es la sal que añades con la mano, sino la enorme cantidad de sodio oculto en los alimentos procesados. Se estima que más del 75% del sodio que consumimos proviene de estos productos, no del salero. Está en el pan, en los embutidos, en los quesos curados, en las sopas enlatadas, en las salsas, en los platos congelados, en casi todo lo que viene envasado. La industria alimentaria lo utiliza para conservar mejor los productos y hacerlos más sabrosos. Es un agresor silencioso. Y la pregunta clave es, ¿por qué resulta tan dañino? Tu cuerpo necesita sodio para funcionar, pero cuando la cantidad es excesiva, el equilibrio interno se rompe. Para compensar ese exceso, el organismo retiene líquidos, empiezas a tener más sed y se activan mecanismos hormonales que reducen la eliminación de agua. Como consecuencia, aumenta el volumen sanguíneo dentro de las arterias y la presión arterial se eleva. Esto es hipertensión arterial. Mini advertencia. La hipertensión no se siente, pero avanza cada día como un enemigo invisible. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la próstata? Mucho más de lo que imaginas. La próstata es un órgano altamente vascularizado, dependiente de un flujo sanguíneo adecuado y estable. Cuando la presión arterial permanece elevada de forma crónica, este delicado sistema vascular se ve afectado. Imagina que intentas regar un jardín delicado con una manguera a presión excesiva. Al principio no parece grave, pero con el tiempo el suelo se erosiona, las raíces se dañan y el equilibrio se pierde. Eso es exactamente lo que ocurre en los tejidos prostáticos. La hipertensión favorece procesos inflamatorios crónicos y altera la microcirculación en la próstata. Esta combinación crea un entorno biológico propicio para la hiperplasia prostática benigna, el agrandamiento progresivo que tantos hombres experimentan después de los 50 años. Y aquí aparece una de las consecuencias más temidas: dificultad para orinar, levantarse varias veces por la noche, sensación de vaciado incompleto, pequeños síntomas que, con el tiempo, afectan el descanso, la energía y la calidad de vida. Mini reflexión: no es solo una molestia, es una señal de que algo profundo está ocurriendo en tu cuerpo. Pero el problema no termina ahí. La hipertensión sostenida también se asocia con un mayor estrés oxidativo y un entorno inflamatorio sistémico, factores que pueden influir en la progresión de enfermedades prostáticas más serias. Y ahora viene la parte importante. ¿Qué puedes hacer de forma práctica? Primero, conviértete en un detective de etiquetas. Protegerte de este enemigo invisible requiere un cambio de mentalidad. No se trata de comer sin sabor, sino de comer con inteligencia. Dale la vuelta a los envases y busca la palabra sodio. Te sorprenderá encontrar cantidades elevadas incluso en alimentos que no parecen salados, como ciertos cereales o galletas. La recomendación general es no superar entre 2.000 y 2.300 miligramos al día. Si ya tienes hipertensión, el objetivo debe acercarse a 1.500 miligramos diarios. Segundo, cocina más en casa. Es el único lugar donde tienes control total sobre lo que consumes. Allí decides cuánto sodio entra en tu cuerpo. Tercero, redescubre el sabor natural. La naturaleza ofrece alternativas extraordinarias: ajo, cebolla, pimienta, orégano, romero, cúrcuma, eneldo, pimentón. El limón y el vinagre pueden transformar cualquier plato sin necesidad de añadir sal. Y un consejo simple pero poderoso: si consumes verduras enlatadas, lávalas bien bajo el agua. Este gesto reduce significativamente el sodio añadido. Mini punto de impacto. En pocas semanas, tu paladar cambia. Empiezas a disfrutar el sabor real de los alimentos sin necesidad de exceso de sal. La verdad es clara: lo que parece inofensivo en tu plato puede estar afectando silenciosamente tu próstata, tu descanso y tu independencia futura. Muchos hombres temen el cáncer,
temen perder el control de su cuerpo, temen depender de otros o enfrentar tratamientos costosos. Pero pocos prestan atención a este detalle cotidiano. La buena noticia es que todavía puedes cambiarlo. No necesitas soluciones complicadas, necesitas conciencia y constancia, porque cuidar tu próstata no comienza en el consultorio, comienza cada día, en lo que decides comer. Y ahora prepárate, porque el siguiente enemigo es aún más traicionero, el peor de todos, el azúcar y la harina refinada, un dúo dulce, silencioso y profundamente destructivo. El tercer veneno, el más peligroso de todos. Ahora llegamos a lo que considero el enemigo número 1. El más silencioso, el más adictivo, el más presente en la alimentación moderna y sin duda uno de los que más afecta la salud de la próstata con el paso de los años. Este veneno no es algo extraño ni lejano. Está en celebraciones, en momentos de placer, en pequeños premios diarios. Estoy hablando del azúcar y de su compañero inseparable, la harina refinada. Sí, ese sabor dulce que parece inofensivo, ese pan blanco, esas galletas, esa bebida azucarada que acompaña la rutina. Lo que muchos no saben es que este dúo actúa de forma rápida y agresiva dentro del cuerpo. Tanto el azúcar como las harinas refinadas se convierten en glucosa en sangre casi de inmediato, provocando picos bruscos de azúcar. El organismo responde liberando insulina para controlar esos niveles. Pero cuando este proceso se repite día tras día, año tras año, las células comienzan a volverse resistentes a la insulina. Este fenómeno, conocido como resistencia a la insulina, es la antesala de la diabetes tipo 2. Mini advertencia, no es un problema del futuro, es un proceso que comienza hoy, en cada comida. Y aquí aparece la conexión directa con la próstata. La resistencia a la insulina y los niveles elevados de glucosa generan un entorno hormonal alterado. Este desequilibrio favorece el crecimiento del tejido prostático, conocido como hiperplasia prostática benigna. Además, los niveles elevados de insulina pueden estimular factores de crecimiento celular que promueven la proliferación de las células prostáticas. Es como si el cuerpo recibiera constantemente la señal de expandirse, incluso cuando no es necesario. Pero el daño no se detiene ahí. Segundo frente de ataque, la inflamación crónica. El exceso de azúcar actúa como un combustible inflamatorio dentro del organismo. Esta inflamación de bajo grado, persistente y silenciosa, afecta directamente a la próstata. Una próstata inflamada es una próstata más vulnerable. Aparecen síntomas como dificultad para orinar, necesidad frecuente de ir al baño, especialmente durante la noche, y una sensación constante de incomodidad. Mini reflexión. Lo que hoy es una pequeña molestia, mañana puede convertirse en una gran limitación. Tercer mecanismo, el aumento de peso y el síndrome metabólico. El exceso de azúcar que el cuerpo no utiliza se transforma en grasa. Esta grasa, especialmente la acumulada en el abdomen, altera el equilibrio hormonal del hombre. Se producen cambios en los niveles de testosterona y estrógenos, creando un entorno que favorece aún más el crecimiento prostático. Además, la obesidad se asocia con formas más agresivas de enfermedad prostática. Cuarto factor, el estrés oxidativo. Las dietas ricas en azúcares refinados aumentan la producción de radicales libres que dañan las células y aceleran el envejecimiento del tejido prostático. Como puedes ver, no es un problema solo. Es un ataque desde múltiples direcciones, por eso lo considero el enemigo más peligroso. Ahora bien, la buena noticia es que puedes recuperar el control. El primer paso es entender que el azúcar tiene muchos nombres. Jarabe de maíz rico en fructosa, dextrosa, sacarosa, maltosa. Todos son, en esencia, azúcar.
El segundo paso es eliminar las fuentes más evidentes. Las bebidas azucaradas son especialmente dañinas porque aportan grandes cantidades de azúcar en forma líquida. Sustitúyese por agua, infusiones o agua con limón. El tercer paso es evitar los productos bajos en grasa que suelen contener azúcares añadidos. Es preferible elegir alimentos naturales como yogur natural y añadir fruta fresca. El cuarto paso es sustituir las harinas refinadas por opciones integrales. Pan integral real, arroz integral, avena. La fibra ayuda a ralentizar la absorción de glucosa. Y finalmente, prioriza alimentos reales: verduras, frutas, legumbres, pescado, huevos y frutos secos. Cuando vuelves a lo natural, el exceso desaparece sin esfuerzo. Mini punto final. No se trata de eliminar el placer, sino de proteger tu futuro. Muchos hombres temen perder su independencia, depender de otros o enfrentar tratamientos costosos, pero pocas veces ven que el origen está en lo que comen cada día. Romper el ciclo del azúcar es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar para proteger tu próstata, tu energía y tu calidad de vida. Y lo más importante, todavía estás a tiempo de hacerlo. El cuarto grupo de alimentos suele sorprender a muchos porque durante décadas se nos enseñó que representaba salud y fortaleza. Hablamos de los lácteos enteros, leche entera, quesos curados, mantequilla, crema y helados cremosos. Aquí es fundamental hacer una distinción clara. No estamos diciendo que los lácteos sean un veneno. Lo que estamos diciendo es que en ciertos contextos, especialmente en hombres mayores de 50 años, su consumo excesivo puede crear un entorno desfavorable para la salud de la próstata. Y la ciencia tiene explicaciones concretas y bien documentadas. El primer mecanismo está relacionado con el calcio. Los lácteos enteros son una fuente rica de este mineral, lo cual en principio parece beneficioso. Sin embargo, cuando el cuerpo recibe cantidades elevadas de calcio de forma sostenida, se produce un efecto fisiológico importante. El organismo reduce la producción de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Este punto es clave. El calcitriol desempeña un papel importante en la regulación del crecimiento celular y tiene propiedades protectoras frente al desarrollo de cáncer de próstata. Cuando sus niveles disminuyen, el cuerpo pierde una parte de su capacidad natural para controlar la proliferación celular en el tejido prostático. Mini advertencia: a veces, lo que parece proteger en exceso puede debilitar los mecanismos de defensa. Los datos respaldan esta observación. Un estudio publicado en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, que siguió a más de 82.000 hombres durante 20 años, encontró que aquellos que consumían entre 3 y 4 porciones diarias de lácteos, lo que equivale aproximadamente a 2.000 miligramos de calcio al día, presentaban un 31% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata avanzado. No es una cifra menor, es una señal clara que no debe ignorarse. El segundo mecanismo involucra el factor de crecimiento similar a la insulina, conocido como IGF-1. Esta hormona está relacionada con la estimulación de la división celular. La leche de vaca contiene este factor de forma natural y su consumo regular puede elevar sus niveles en sangre. Estudios de la Escuela de Salud Pública de Harvard han mostrado que los hombres con niveles elevados de IGF-1 tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de próstata, llegando en algunos casos a multiplicarse varias veces. Mini reflexión. No se trata solo de lo que comes, sino de las señales que ese alimento envía a tus células. El tercer factor está relacionado con las grasas saturadas presentes en los lácteos enteros. Estas grasas, como ya vimos en otros alimentos, pueden influir en el aumento de la dihidrotestosterona, una hormona que actúa directamente sobre el crecimiento del tejido prostático. Esto puede contribuir al agrandamiento de la próstata y a la aparición de síntomas urinarios que afectan la calidad de vida. Entonces, ¿qué hacer de forma práctica? La recomendación no es eliminar completamente todos los lácteos,
sino reducir el consumo de lácteos enteros y elegir alternativas con menor impacto metabólico. Las bebidas vegetales como las de almendra, avena o coco, siempre sin azúcares añadidos, pueden ser una opción útil. No contienen factores de crecimiento animal ni aportan calcio en cantidades que interfieran con el equilibrio hormonal. Si prefieres el yogur, opciones como el yogur griego, bajo en grasa o alternativas vegetales pueden consumirse de forma moderada. Para obtener calcio de manera más segura para la próstata, es preferible recurrir a fuentes naturales como las verduras de hoja verde cocida, por ejemplo el brócoli o la col rizada, además de las almendras, las semillas de sésamo y las sardinas con espina. Estos alimentos aportan calcio sin los efectos asociados a los lácteos enteros y además contribuyen a reducir la inflamación. Mini punto de impacto. No necesitas eliminar, necesitas elegir mejor. La verdad es simple pero poderosa. A medida que envejecemos, el cuerpo cambia y lo que antes era neutro puede volverse perjudicial si no se ajusta. Muchos hombres temen el cáncer, temen perder su autonomía, temen tratamientos largos y costosos. Pero pocas veces miran estos detalles cotidianos que, acumulados durante años, marcan la diferencia. Cuidar tu próstata no es cuestión de sacrificio extremo, es cuestión de decisiones inteligentes repetidas cada día. Y llegamos al quinto alimento, el que el gancho inicial anticipó como el más consumido sin sospecha. Y la razón es esta: no está en el refrigerador de forma obvia, está en casi todos los alimentos procesados, en la mayoría de los aceites de cocina, del mercado y en prácticamente todo lo que se fríe fuera de casa. Los aceites vegetales refinados y las grasas trans, como el aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de canola refinado, margarina y cualquier alimento frito en aceites industriales. El problema central de estos aceites es la composición de sus ácidos grasos. Son extremadamente ricos en ácidos grasos omega 6. Aunque el omega 6 es necesario en pequeñas cantidades, la dieta occidental moderna tiene una proporción de omega 6 frente a omega 3 de aproximadamente 20:1, cuando lo ideal es 4:1 o menos. Ese exceso de omega 6 se metaboliza en moléculas inflamatorias que viajan por el cuerpo de forma sostenida. La inflamación crónica que generan es sistémica y persistente, y como ya aprendimos, la inflamación crónica es el ambiente que más favorece el deterioro del tejido prostático. Un estudio publicado en Cancer Prevention Research encontró que los hombres con las proporciones más altas de omega 6 frente a omega 3 en sus tejidos tenían un 64% más de probabilidad de desarrollar cáncer de próstata comparados con quienes tenían proporciones balanceadas. 64% de diferencia determinada en gran parte por el tipo de aceite que usaban para cocinar. Las grasas trans son un problema adicional de mayor gravedad. Estas grasas artificiales presentes en margarinas, alimentos empaquetados, pasteles industriales y frituras comerciales no solo generan inflamación, se incorporan literalmente a las membranas de las células, alterando su funcionamiento. La Organización Mundial de la Salud las clasificó como especialmente peligrosas para la salud cardiovascular y hormonal. Y hay un tercer factor que muchos desconocen: el proceso industrial de refinamiento de estos aceites. Para producirlos, los aceites vegetales se someten a temperaturas de entre 200 y 250 oC. Se tratan con solventes químicos y se desodorizan para eliminar el sabor rancio que naturalmente tendrían. Este proceso genera compuestos que permanecen en el aceite y que cuando se usan para cocinar a temperatura alta se degradan aún más, produciendo sustancias que dañan el tejido celular.
Un estudio de la Universidad de California con 52.000 hombres encontró que quienes cocinaban frecuentemente con aceites vegetales refinados o consumían alimentos fritos de forma regular tenían un 41% más de riesgo de próstata agrandada sintomática, además de marcadores de inflamación significativamente elevados en sangre. Lo que hace este alimento especialmente difícil de evitar es que está en lugares inesperados. Aderezos comerciales para ensalada, mayonesa, galletas, panes industriales, barras de granola etiquetadas como saludables y prácticamente toda la comida preparada fuera de casa. ¿Cómo reemplazarlos? El aceite de oliva extra virgen es la alternativa más documentada para cocinar a temperatura baja o media y para aliñar ensaladas. El aceite de aguacate tiene un punto de humo alto que lo hace adecuado para cocinar a mayor temperatura sin degradarse. Las grasas naturales del aguacate entero, las nueces, las almendras, las semillas de chía y los pescados grasos aportan ácidos grasos omega 3 que hacen exactamente lo contrario de los aceites refinados. Reducen activamente la inflamación en lugar de promoverla. Eliminar los aceites refinados y la margarina de la cocina cotidiana y reemplazarlos por aceite de oliva, extra virgen y aguacate es uno de los cambios de mayor impacto que puedes hacer para proteger tu próstata a largo plazo. Antes de pasar al plan práctico, quiero detenerme en algo que puede cambiar por completo tu forma de ver la salud de la próstata. Existen creencias muy extendidas que hacen que muchos hombres no actúen hasta que el problema ya afecta su calidad de vida. El primer mito es pensar que los problemas de próstata son inevitables con la edad. La realidad médica es diferente. Sí, la próstata tiende a aumentar de tamaño con los años, pero la velocidad y la gravedad de ese proceso dependen en gran parte de factores que puedes controlar, especialmente la alimentación y el estilo de vida. El segundo mito es creer que si no hay síntomas, todo está bien. Muchas condiciones, incluida la inflamación prostática temprana, pueden avanzar durante años sin señales claras. Por eso, la detección precoz, mediante análisis como el antígeno prostático específico, es clave para evitar problemas mayores. El tercer mito es pensar que la dieta no influye lo suficiente y que solo los medicamentos pueden ayudar. La evidencia muestra lo contrario. La alimentación no reemplaza al tratamiento médico, pero lo potencia. Cuando ambos se combinan, los resultados son significativamente mejores. Ahora bien, después de entender esto, llega la parte más importante. ¿Cómo se traduce todo esto en decisiones reales cada día? Al despertar, un simple vaso de agua tibia puede marcar la diferencia. La hidratación adecuada mejora la función de todos los tejidos, incluida la próstata, y ayuda a comenzar el día sin desequilibrios metabólicos. El desayuno debe ser estable, sin picos de glucosa. Una opción como avena integral con semillas de chía, frutos rojos y nueces aporta fibra, antioxidantes y grasas saludables. Si necesitas proteína, los huevos con espinaca son una excelente elección. A media mañana, un puñado de almendras y una fruta entera ayudan a mantener el equilibrio energético. Nutrientes como el zinc y la vitamina E tienen un papel importante en la salud prostática. En el almuerzo, la clave es la calidad. Proteínas como pescado graso o pollo, acompañadas de verduras como el brócoli, aportan compuestos protectores como el sulforafano, asociado con la regulación del crecimiento celular prostático. Por la tarde, alimentos como el aguacate y los tomates aportan grasas saludables y licopeno, un antioxidante que se concentra en la próstata y se asocia con menor riesgo de enfermedad prostática. La cena debe ser ligera y antiinflamatoria. Sopas de verduras, pescado o pollo con especias como la cúrcuma ayudan a reducir la inflamación sistémica. Antes de dormir, una infusión suave y frutos secos pueden seguir aportando beneficios mientras el cuerpo descansa. Ahora detente un momento y reflexiona. No se trata de hacer cambios extremos.
Se trata de pequeñas decisiones repetidas cada día, porque la diferencia entre depender de otros o mantener tu independencia en el futuro no ocurre de un día para otro. Se construye poco a poco. Muchos hombres temen el envejecimiento, temen la enfermedad, temen perder el control de su cuerpo. Pero lo más poderoso que puedes hacer hoy no es buscar soluciones complejas, es mirar tu cocina y cambiar una sola cosa, solo una. Porque un cambio sostenido vale más que muchos cambios que duran pocos días. Y recuerda esto, cuidar tu próstata no es solo vivir más años, es vivir con dignidad, autonomía y tranquilidad.